que es las lesiones por presión. Le llamamos lesiones por presión, ya las cosas van evolucionando, van cambiando. Antes hablábamos de úlceras por presión, ahora hablamos de lesiones por presión, ya que los primeros estadios en sí no podrían considerarse una úlcera. Hay que tomar en cuenta varias consideraciones, entre ellas que las lesiones por presión son lesiones que se caracterizan por ser de dependencia una, a un cuidador, a una persona. Las lesiones por dependencia incluyen las lesiones por presión, las lesiones por maceramiento, y van a depender y van a ser indicadores de la calidad de atención en salud. Nos habla del empeño que le ponen los cuidadores, del empeño que nos ponen los cuidadores a al cuidado de los pacientes. Si un paciente hospitalizado, postrado, tiene una lesión por presión, entonces estaremos hablando de que los cuidadores no están ejecutando adecuadamente su lesión. Entonces, ¿qué cosa es una lesión por presión? Una lesión por presión vendría a ser una herida, una, una injuria a la piel y tejidos subyacentes causados por un proceso isquémico, ¿de acuerdo? Las lesiones por presión se caracterizan por ser isquémicas. Hay que diferenciarlas del traumatismo por aplastamiento. El trauma por aplastamiento, el trauma por aplastamiento se caracteriza porque el mismo traumatismo va a generar una lesión, un impacto en los tejidos, ¿no? Va a la energía, la alta energía, ¿no? Va a generar un impacto en los tejidos que va a producir una destrucción inmediata derivada de la energía liberada por el mismo impacto, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito, eso es una lesión por aplastamiento, que el tejido muere por el mismo efecto de la energía liberada en un elemento injuriante, ¿no? En el caso de las lesiones por presión, no, las lesiones por presión se caracterizan por ser tiempo dependientes. En cambio, en el trauma por aplazamiento, no depende del tiempo, depende de la cantidad de energía que recibe el tejido. Las lesiones por presión son tiempo dependientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presión es una fuerza perpendicular al plano del paciente en el cual ejercida sobre ese tejido, va a producir un cese de la irrigación sanguínea cuando supera la presión de perfusión capilar y va a producir un cese de riesgo, lo que ocasiona una hipoxia, anoxia, isquemia, necrosis. Toda la progresión de, de la isquemia, de las lesiones tipo isquémicas. Y que puede ser reversible, por supuesto, si se cesa la presión, entonces los tejidos pueden ser reperfundidos. Ahí está la base de uno de los tratamientos preventivos más importantes, que es la movilización del paciente, ¿no? Entonces, tratamientos preventivos, movilización. Tomar en cuenta que del 3 a 11% de los pacientes que van a ingresar a los hospitales van a desarrollar una lesión por presión. Y el 70% de las lesiones por presión que se van a desarrollar van a aparecer en las primeras 2 semanas de hospitalización. Y eso nos indica pues que el descuido de los personales de salud. Ahora, ¿por qué en 2 semanas? Porque en realidad pues es donde es evidenciable, porque después de las 2 semanas ya aparece la lesión por presión, entonces el personal de enfermería empieza a tener cuidados, ¿no? Entonces esperan a que aparezca este tipo de problemas para recién darles tratamiento. Entonces, este sector de necrosis o compromiso tisular
Secundaria isquemia por presión de un área de prominencia ósea. ¿Por qué decimos eso? Porque es más frecuente encontrar lesiones por presión en zonas de prominencia ósea. Un ejemplo de ellos son los trocánteres, un ejemplo de ellos son las rodillas, un ejemplo de ellos son los codos, los talones, ¿no? Son zonas de prominencia ósea, en las cuales el tejido sobre un material, una cama, por ejemplo, va a va a estar en forma de sándwich, un sándwich que aplasta, aprisiona los tejidos entre el plano y perpendicular a la presión, ¿no es cierto? Entonces esos tejidos se mueren en todo ese sector. Entonces, para esto vamos a hablar de cómo funciona. Como ya les he dicho, la fisiopatología de las lesiones por presión son por eh, isquemia. Y la isquemia tiene toda una cascada de acontecimientos que tienen su propia fisiopatología. Pero antes de llegar a la isquemia, la presión va a tener como causa, pero las lesiones por presión van a tener como causa en realidad tres grupos de fuerzas. La primera es la presión, la segunda la fricción y la tercera el cizallamiento, siendo definida como la presión, la fuerza perpendicular al plano del paciente, la fricción, la fuerza tangencial al plano del paciente que se opone al movimiento del paciente, llamada también rozamiento. Y la fuerza de cizallamiento vendría a ser un punto de pivote, por ejemplo, la zona de prominencia de hueso, en el cual están mediante ligamentos sujetas al tejido, y sobre ese tejido va a existir un movimiento tangencial, un movimiento en fuerza de cizalla, que puede producir lesión tisular cuando es aplicada. Entonces, acá tenemos un esquema de las fuerzas de presión. Por ejemplo, la fuerza de presión perpendicular siempre al plano del paciente. La fuerza de fricción, una fuerza que se opone al movimiento del paciente, generalmente el deslizamiento sobre una superficie rugosa, como son las sábanas, sobre todo cuando son sábanas antiguas, muy deterioradas, ¿no? Que son de bastante rozamiento. Y bueno, la fuerza de cizalla, que eso se ve interiormente en en las zonas adyacentes a las articulaciones generalmente. ¿Cómo se van a formar? Bien, cuando la presión supera la presión de perfusión capilar. ¿Cuánto es eso? 32 milímetros de mercurio en zonas de apoyo. La presión entre 50 y 60, miren cuánto ya superó por mucho la presión de perfusión capilar, va a producir la isquemia localizada, en la cual es transitoria y es reversible antes de las 6 horas y se hace irreversible después de las 6 horas. Una zona de necrosis isquémica. Aquí hay un esquema de cómo van la necrosis en este tipo de casos. Un efecto llamado efecto de témpano. ¿Por qué el témpano? Porque como un témpano de hielo. El iceberg, o los témpanos de hielo, solamente se le ve en la puntita, ¿no? La cabecita, pero sin embargo por debajo hay grandes montañas. Lo mismo sucede con las lesiones por presión. Nosotros vemos la lesión por presión por fuera, sin embargo por debajo de la piel, por debajo de la piel está digamos, eh, está viendo necrosis en forma ya de un trapecio invertido, ¿no? Aquí tenemos un esquema en donde se ve el hueso, acá el hueso, tenemos la piel y la superficie dura. Esa superficie dura va a haber una presión, las fuerzas de presión. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que había una fuerza de fricción, de presión, fricción y cizallamiento, que son las tres que confluyen para dar lugar a las lesiones por presión? Pues aquí se ve claramente cómo la necrosis va a afectar en zona de prominencia de hueso, que es la zona más susceptible porque se forma un sándwich en ese tejido y es por eso que aparece.
Esa forma es debido a que la zona que está adyacente al hueso es más sensible a las tumoraciones que eh, están en diferente, digamos, profundidad, ¿no? Por ejemplo, la lesión por presión por la parte superior en piel va a agarrar un tipo de necrosis, mientras más se necrosa la que está adyacente al hueso. El músculo es más sensible a la isquemia que la misma piel. La piel puede resistir un poco más. Entonces, acá está la progresión: presión, isquemia, anoxia, necrosis, formación de la escara. ¿Qué es la escara? La escara es tejido necrótico, piel está ahí, que no se ha retirado, es la escara. Es una costra de piel muerta que no ha sido retirada de la herida. Y finalmente, cuando se sale la escara, queda una úlcera. La presión prolongada en una zona, sumado al sudor, a la falta de movilidad, a las arrugas en la sábana y en las zonas de mal desecación, pero en las zonas mal secadas, por ejemplo, va a ocurrir también una disminución de la circulación sanguínea por la presión, lo que va a ocasionar isquemia de los tejidos. Eritema, enrojecimiento de la piel y dolor, cualquiera, el cual va a ceder cuando se va a producir la úlcera. Interesante porque las lesiones por presión dan en personas postradas, generalmente a veces con traumatismo vertebromedular, ¿no? Lesiones que van en personas que tienen o sufren de alguna neuropatía o de algún problema de tipo vascular, ¿no? Va a ocasionar, pues, eh, sin embargo, ocasiona dolor, pero algunas personas son insensibles al dolor, entonces puede ocasionar, pues, no, no les va a causar dolor, pero sí les va a causar las lesiones de tipo isquémica, bien. Produce úlcera, necrosis, infección y finalmente la curación. Bien, acá tenemos algunos factores. ¿Se escuchan y se ven mis diapositivas? Disculpen, alumnos. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien, algunos factores predisponentes a que ocurran estas lesiones por presión tienen que ver con enfermedades propias de los pacientes. Existen factores intrínsecos propios del paciente, factores intrínsecos, y existen factores extrínsecos que son inherentes al medio que rodea al paciente. Por ejemplo, un factor intrínseco. Por ejemplo, en esta fotografía vemos tres casos. El primero, un traumatismo vertebromedular. Ese es un factor, por ejemplo. Una lesión nerviosa que le impide al paciente sentir dolor. En la desnutrición, la desnutrición, la edad avanzada produce delgadez de la piel porque por fibras elásticas y colágenas en la dermis. Las postraciones transitorias, ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, síndrome por ejemplo, en el COVID, ¿no? A veces estos pacientes están postrados, pero transitoriamente hasta que pase su evento adverso, por ejemplo, que les pase el Guillain-Barré o que les pase el COVID, y nuevamente, pues cuando se despiertan ya van a volver a sus actividades. Hablemos de los factores intrínsecos. Ejemplo, ya les dije, pérdida de la función sensitiva y motora que impide la percepción. Disminución de la percepción, dice, no mantiene ocupado, perdón, no, disminución de la percepción, no presenta necesidad posicional del cuerpo, disminución de la percepción. La disminución de la percepción es, por ejemplo, en las neuropatías. Las neuropatías, por ejemplo, un lesionado medular no tiene, no tiene sensibilidad, ¿no? Entonces no tiene esa necesidad de cambiar de posición. Las deficiencias nutricionales, como la nutrición proteico-calórica, va a atacar la integridad de la piel, el sobrepeso, la delgadez extrema, va a producir lesiones por presión o erosión. A mayor edad, mayor fragilidad.
Bien, permanencia en silla o cama también, eso, la movilidad. Y los factores intrínsecos tenemos la presión, la fricción, el cizallamiento, la humedad, junto al calor propio del cuerpo, va a producir maceración. Ahí se producen las famosas lesiones por maceración. Bien, entonces, acá están, prominencias óseas también es un factor intrínseco propio del paciente. Pérdida de la sensibilidad, ya lo hemos hablado de la neuropatía, disminución de la resistencia del tejido a la presión, un estado general malo, también es una contraindicación a la, o sea, un estado general malo es una contraindicación a la lesión por presión. Y presencia no de espasticidad. Entonces, los factores extrínsecos, maceración del tejido por lo menos de la orina o de la defecación. Presión excesiva sostenida por el elemento de apoyo. Las localizaciones más frecuentes de las lesiones por presión son la zona isquiática, por ejemplo, la locación en pacientes con traumatismo vértebro-medular, ¿no? Parapléjicos, por ejemplo, está eh, los, eh, los omóplatos, las lesiones que son en espinas isquiáticas, la gesta ilíaca, las lesiones sacras en los pies, por ejemplo, en los pies también las zonas popliteas, ¿no? En el decúbito dorsal tienes los talones, occipital, omóplato, los codos y la región sacra siempre en la cabeza. Mm. Acá tenemos un esquema también de los distintos decúbitos, dorsal, lateral y prono. El prono se utilizó mucho durante el COVID-19 y las lesiones por presión que aparecían en estos pacientes en decúbito prono eran precisamente pues lesiones en la cara, lesiones en la cara, ¿no? Por ejemplo, presión, úlceras por presión en región malar por el prono, por el decúbito prono. Bien, para valorar clínicamente una lesión por presión, debemos entender de que este problema es multidisciplinario. No se puede, no se puede tomar la valoración clínica sin entender que esto es multidisciplinario. Eh, las lesiones por presión no van a curarse, no van a cicatrizar a menos que las causas de fondo estén adecuadamente manejadas. Por ejemplo, movilizaciones. De nada sirve que el paciente lo siga curando mientras sigue postrado y no hay movilizaciones. La valoración del riesgo de desarrollo de lesiones por presión en los pacientes va a ser dada por la escala de Braden y por la escala de Norton. Ya, entonces, estas escalas son los instrumentos más utilizados para que nos entendamos. La escala de Braden y Norton lo van a aplicar las enfermeras, generalmente, ¿no? Para valorar el paciente que tiene o no riesgo de desarrollo de OPP. Es lo primero que se hace cuando el paciente llega al servicio y se cataloga para ver su riesgo según un score. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mayor este número, menor riesgo. A menor número, mayor riesgo. La escala de Braden es similar. Miren, la escala de Norton tiene parámetros estado físico, estado mental, movilidad, actividad, incontinencia. Valoración clínica, ya les dije. Bien, la escala de Braden tiene estos parámetros que son percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y riesgo de lesiones cutáneas. A cada una de estas se les asigna un puntaje, se suma y si, por ejemplo, su puntaje menor de 13, el riesgo es alto. Y si es
de mayor de 14 ya su riesgo es bajo. Grados de las lesiones por presión. Clásicamente han habido 4 grados de lesiones por presión. Algo que tienen que saber, tienen que tomar en cuenta, es que las lesiones por presión, bien, por ejemplo, la lesión por presión grado 1 es un eritema que no palidece a la dígito presión y que pasado las 6 horas va a ser irreversible. Como saben, estas escalas están siendo valoradas clínicamente, no han sido valoradas en la calle. Grado 2 ya es una úlcera. Mira, cómo ven cómo estas clasificaciones se enfrascan al estudiante y lo confunden para ser como madres, ¿no? O sea, enfrascan al estudiante, lo confunden, te confunde porque solamente es ectoscopía, porque ya les expliqué la fisiopatología. Cuando tú tienes una lesión por presión, la zona más dañada es la zona adyacente al músculo y la zona menos dañada vendría a ser la piel, precisamente dependiendo, ¿no? De su nutrición, de sus reacciones. Grado 3, por ejemplo, es un compromiso de plano muscular ya. La famosa úlcera de espesor total. Los espesor totales que tienen, completa la epidermis y completa la dermis. Y el grado 4 va a llegar al plano de periósteo y de hueso, ¿no? Ya es una lesión más profunda, supuestamente. Obviamente que ustedes saben de que las lesiones por presión, por su etiología y su forma, ¿no? Van a ser lesiones que son profundas ya de por sí. Generalmente ya con un compromiso de hueso, un compromiso tisular ya de por medio. Ya, esta es la lesión de 1, vendría a ser un eritema que no palidece a la dígito presión. ¿De acuerdo? Ese es el típico eritema. Abajo, por ejemplo, en esa diapositiva de acá, ven un pie, acá al costado vemos ahí, donde está el puntero, una lesión por presión de grado 1 y al costado tenemos una lesión de segundo grado. Obviamente esto no se corresponde con la realidad, esto es solamente una escala basada en una comodidad de los médicos que la han hecho, porque ellos se sienten más cómodos porque lo que puedes evaluar ectoscópicamente, porque no puedes abrir la herida, no puedes investigarla, a ver a qué nivel llega, o habitualmente no se hace. El estadio 3, una escara completa, pérdida es una lesión con tejido espesor total. El estadio 4 es la pérdida completa de espesor, tejido con destrucción extensa, ya osteomielitis de por medio, hay lesiones en el tendón, etc. Acá tenemos la progresión, como inicia el eritema que no palidece la digitopresión, un tejido esfacelado, finalmente una escara y la osteomielitis. Para, para hacer diagnóstico de úlcera por presión, tienes que pasar por un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial van a ser con diferentes enfermedades, las cuales van a producir lesión por presión. Por ejemplo, la insuficiencia vascular periférica. Una insuficiencia vascular periférica puede ocasionar, dependiendo si es arterial o venosa, una úlcera, las llamadas úlceras varicosas en el caso de las venas y úlceras arteriales en el caso de las arterias. Por ejemplo, acá tenemos una comparación entre las úlceras venosas y las úlceras arteriales. Por ejemplo, las venosas, por ejemplo, se caracterizan por edema. Un miembro inferior edematizado, un poco de irrigación sanguínea porque hay congestión venosa, ¿no? Está comprometido desde el dedo
del malilo medial hasta el tercio medio de la pierna. Los síntomas son eh, sensación de pesadez, dolor moderado. Las lesiones arteriales, en cambio, son lesiones que se caracterizan por acompañarse de atrofia, pérdida de nexos cutáneos, delgadez de un miembro, por ejemplo, inferior. Las lesiones neuropáticas, por ejemplo, la causa de lesión por presión más, perdón, la lesión por enfermedad más grave, por ejemplo, el que hay es las lesiones en el caso de la diabetes. Esas son enfermedades neuropáticas, ¿no? Eh, Generalmente aparece la lesión neuropática del mar perforante plantar, lesiones como úlceras en la planta de pie, ¿no? Y la presión va a darse porque el paciente no siente dolor, no siente cambiar la posición de su miembro inferior, ¿no? Las lesiones neoplásicas, hay que ver antecedentes, ¿no? Antecedentes de carcinomas, porque parece que las neoplasias en la piel pueden ser, por ejemplo, melanomas y no melanomas, ¿no? Epidermoide y vasocelular son no melanomas, siendo de menor, digamos, agresividad son las lesiones de piel y la de mayor necesidad son las lesiones, por ejemplo, bueno, eh, por ejemplo, ¿quiénes están causantes de las lesiones neuropáticas? Por ejemplo, la diabetes mellitus y otras neuropatías. Bien, entonces tenemos que diferenciar entre lesiones venosas, arteriales, neuropáticas, las lesiones por presión que estamos viendo y las neoplásicas, tomando en cuenta si son un cáncer melanoma o no melanoma. ¿De acuerdo? Los cánceres no melanomas tenemos el espinocelular y el epidermoide, mientras que en las lesiones, por ejemplo, causadas por melanoma, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de melanoma que hay: melanoma acral, melanoma melendigo maligno, etcétera, ¿no? Bien, el tratamiento. Primero que nada, usted tiene que saber que antes de dar tratamiento existe la prevención. Antes de dar tratamiento existe la prevención. La prevención es lo más importante en el tratamiento de las lesiones por presión. Prevenir complicaciones de infección sistémica, prevenir que la úlcera se extienda o se haga más grande, prevención de las úlceras en otros lugares y cierre de la herida mediante cirugía. La prevención. Bien, la, preve- la- la prevención es la eliminación de la presión y el tiempo. O sea, como les mencioné al inicio, ¿no? Las lesiones por presión son tiempo dependientes. Mientras más tiempo pases con la presión, más severa será tu lesión. Entonces, el paciente encamado, cambios, por ejemplo, 2 a 3 horas en 24 horas, rotación, 4 decúbitos. Paciente sentado entre 15 y 30 minutos con pequeños cambios, caminar poco, empleos dispositivos, los colchones de lácteos, arco de cama, cojines, apósitos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos materiales que se utilizan en el tratamiento de las lesiones por presión. Material, entre comillas, anti-escara, porque no todas las lesiones por presión tienen escara. Por ejemplo, acá, las colchones neumáticos de presión alterna, ¿no? Los colchones de agua. Tenemos que eliminar la fricción, ven, poco a poco. Primero elimina la presión, luego la fricción.
Eliminar la humedad y mantener la piel. Valoraciones frecuentes, evitar la maceración, atención en los pliegues cutáneos, limpiar, secar, masaje premio hidratante. No deben utilizarse hules. Los hules no se utilizan porque los hules impiden, retienen el líquido. Entonces, por eso que el paciente se puede empeorar, ¿no? En la curación, evitar eso. El estado nutricional, las dietoterapias que son prescritas, que deben ser hiperproteicas, ¿no? El tratamiento va a depender del tipo de úlcera. Bien, acá está. Ya, sigamos. El tratamiento, como les dije, multidisciplinario. Hay que ver los riesgos, realmente la anamnesis, la exploración física, cómo está nutricionalmente el paciente y ver las escalas de riesgo, ¿no? La escala de riesgo son la escala de Norton y la escala de Braden. Acá tienes un esquema de cómo puede ser el tratamiento según el estadio. Actualmente puede utilizarse como tratamiento, por ejemplo, el uso de lavado profuso con agua, jabón y aplicarle un apósito temporal que puede ser utilizado como un halo injerto, ¿no? En mi caso, nosotros podemos utilizar también Supratel para ayudar a que se pite la pérdida de proteínas. No, es un apósito especial. Entonces, por ejemplo, el estadio 1 y 2 no se, no se avancen. Mm, La pérdida, por ejemplo, completa en las lesiones de tercer grado, van a necesitar, por ejemplo, curaciones con sulfadecina, debridamiento, ¿no? Autólogo, ¿no? Dando cabo a que, es, que se haga el debridamiento por el mismo, ¿no? Aquí tenemos las úlceras de primer grado. Bueno, ya les he dicho, las lesiones por presión de primer grado son lesiones que no padecen a la dígito de presión. En el caso de lesiones por presión de segundo a cuarto grado, tenemos cultivo de antibiograma, tratamiento de infección de la dieta. Y si no hay infección, tratamiento de la úlcera. Bien, vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico reconstructivo. Primero que nada, debemos quitar la úlcera, escisión de la úlcera, remoción radical del hueso subyacente, ¿no? Relleno óseo de muñones y llenado de espacio muerto, revestimiento de el injerto, por ejemplo, en la zona donante del colgajo sinusal. Generalmente las lesiones por presión deben dársele colchón, un colchón de tejido que tape esa deficiencia que ya tiene. Entonces, para eso tenemos que hacer una escisión eliminando completamente ya. El debridamiento de la bursa y cualquier tejido cicatricial circulante, calcificaciones, osificaciones, etcétera, para valorar el hueso subyacente y si es necesario debridar. Como seleccionar el procedimiento. Las opciones de cobertura quirúrgica de UPP incluyen diferentes tipos de colgajos. Diferencia que yo, perdón, vamos a seleccionar utilizando también la escalera reconstructiva y la disponibilidad de zona donante alrededor del paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se va a eliminar la úlcera con la bursa. Aquí tenemos una úlcera por presión y tiene bursa. Aquí está la imagen de la lesión que se ha retirado. Entonces, ahí se va a colocar el relleno. Vamos. Hay que resecar
radicalmente la articulación. Con escofina, generalmente en sala de operaciones lo limamos o si de plano le ponemos cincel y lo retiramos. A ver, antes de la reparación es necesario que el paciente pueda tener un entrenamiento previo de la posición a la que se le va. ¿Se escucha y se ven mis diapositivas? Disculpen. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, antes de, por ejemplo, de entrar en la cirugía reconstructiva, el paciente debes estar seguro de que el paciente va a tolerar lo que le vas a hacer. Entonces, por eso es que se le mantiene al paciente para que tenga un entrenamiento previo. Por ejemplo, 20 días, mantenerse alineado para que pueda estar boca abajo en el caso de lesiones por presión sacras. Ya, entonces, por ejemplo, es el entrenamiento. Si el paciente no tolera el decúbito, sería una contraindicación relativa, porque si tú le haces un colgajo en la zona del sacro y el paciente no sabe o no tolera el decúbito, va a apoyarse sobre ese colgajo y simplemente le va a dar isquemia al colgajo y se va a morir. Las indicaciones de cirugía, por ejemplo, estar de buen estado general, examen físico y de laboratorio. Úlceras limpias, que no haya espasticidad, que se le haya concientizado al paciente sobre la importancia de la preparación preparatoria y del postoperatorio. Las contraindicaciones relativas a la cirugía son inherentes al paciente, patología grave concomitante, ¿no? Que el paciente esté agonizando, ¿no? Traumatismo encefalocraneal, cirugía abdominal reciente, cardiopatía, diabetes. El paciente que no cumple con esos requisitos, no, hay que valorar si va a entrar a ser reconstruido. Las úlceras úseas, las que no, el paciente que no está adaptado al decúbito supino, que haya un grado de espasticidad o un paciente que no colabora, son simplemente malos candidatos a considerarlos para la reconstrucción mediante colgajos u otro elemento que nos brinde la cadena reconstructiva según la, no, según su misma clasificación, ¿no? Entonces, estas lesiones, por ejemplo, no nos va a permitir porque nosotros sabemos que cualquier cosa que hagamos sobre una herida contaminada se puede infectar, ¿no? O el paciente que no está adaptado al decúbito ventral, al no estar en el decúbito ventral, va a aplastar el injerto también, ¿no? Y en un paciente que no colabora, obviamente. Otra contraindicación, por ejemplo, es inherente al medio. Paciente, si no existe el especialista indicado para hacer esa evaluación, se debe evaluar la posibilidad de adaptar el lugar. ¿Cuándo vas a contraindicar completamente de plano? No, este paciente no ingresa. El paciente que ya tiene un deterioro irreversible, que esté senil, que esté aterosclerótica, ¿no? Demencia senil, retraso mental, cáncer terminal, todo lo que vendría a ser elementos que pongan ya al paciente en una situación ya de finalizar su vida, son contraindicaciones absolutas de cirugía. El tratamiento va a verse limitado a limpieza quirúrgica y curaciones locales. Y no es tributario de cirugía reconstructiva. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se hace en la reconstrucción, según la escalera reconstructiva, mediante colgajos, ¿no? Y estas son algunas definiciones para entendernos, ¿no? Un colgajo es la transferencia de tejido de una zona donadora a un lecho receptor a través de un pedículo vascular. Ese es un colgajo. Un injerto, en cambio, es una transferencia de tejido de una zona donante. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Doctor, disculpe, su Sí. diapositiva no se está apreciando bien. Se ve muy pequeño y recortado.
¿Cuál, el dibujo o cuál es lo que... Se ve media pantalla de lo que está exponiendo, doctor. A ver. A ver ahora. Sí, igual, ¿Mejoró? doctor. ¿Ahora? Sí, ¿Mejoró? ahora sí, bien, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Un colgajo es, como le dije, una transferencia de tejido que va de una zona donadora a un lecho receptor con un pedículo vascular. Un pedículo, ¿qué cosa es? Es una base del colgajo que va a contener el aporte sanguíneo, tanto de entrada arterial como de regreso venoso. Un colgajo muscular es aquel que deriva de un músculo y está sujeto a la clasificación de Matessina-Hay. Un colgajo músculo cutáneo, también lo mismo, de un músculo, que manda es el músculo. Un colgajo de perforantes es un colgajo fasciocutáneo. Y un colgajo libre es un colgajo microquirúrgico. Eh, para seleccionar la zona donante, nosotros eh, vamos a utilizar la escalera reconstructiva y valorar la necesidad de uno u otro procedimiento, viendo alrededor de la herida si existe o no zonas donadoras. Bien, así tenemos, por ejemplo, trazarnos las UPP sacras, por ejemplo, se pueden hacer desde un cierre primario según la escalera reconstructiva hasta utilizar colgajos, ¿no? Colgajos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el colgajo, en el caso de la UPP sacra, el colgajo glúteo mayor. En el caso de UPP trocantéricas, se usa el tensor de la fascia lata y UPP isquiática se puede utilizar músculo gracilis. Deben saber, por ejemplo, el músculo glúteo mayor es Matessina-Hay tipo 3. El músculo tensor de la fascia lata es Matessina-Hay tipo 1 y lesiones isquiáticas cubiertas por músculo gracis Matessina-Hay tipo 2. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la escalera reconstructiva de las UPP sacras que se pueden usar cierre directo, injerto de piel, cutáneos locales. Como pueden ver es la gráfica de la escalera reconstructiva. ¿De acuerdo? Es lo mismo, la escalera reconstructiva, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. Actualmente ya no se habla mucho de escalera reconstructiva, sino también se habla acerca del ascensor reconstructivo, ¿no? Y la experiencia del cirujano para tomar una decisión de cómo se va a hacer la cobertura cutánea en una lesión compleja. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de un colgajo de transposición, ¿no? De una zona donante dependiente del glúteo. Más probable que este tipo de colgajo es un colgajo faciocutáneo dermograso. No sé, en este caso es un colgajo dermograso. Bien, acá tenemos un colgajo bipediculado. Un colgajo bipediculado. También para cobertura de lesiones por presión sacras. Con músculo cutáneo del glúteo mayor. También, en este caso, un colgajo en isla, ¿no? También es una opción reconstructiva. Colgajo transverso lateral, monopediculado, diferido en tiempos, por ejemplo, ¿no? Este es un colgajo de transposición también, en las cuales, como pueden ver acá, se taparon el defecto porque necesitaban cubrir con un gran tejido y la zona del defecto secundario le pusieron un injerto. Acá tenemos algunos esquemas de los posibles diseños para coberturar una lesión por presión, desde colgajos de rotaciones, ¿no? Y colgajo de avance, que es el típico del PY de avance, que es uno de los más utilizados. En el caso de las lesiones isquiáticas hay que ver, porque las UPP sacras están relacionadas a gente que está postrada en el cúbito dorsal, ¿no? En el cúbito supino. Mientras que las UPP isquiáticas están relacionadas con... ¿Sí, diga? ¿Quiere hablar?
Las úlceras isquiáticas están relacionadas con los usuarios de sillas de ruedas, ¿no? En esas zonas generalmente es donde se tienden a, digamos, a generar o a producir estas lesiones. En ese caso también, por ejemplo, existen, en este caso le han hecho un colgajo de glúteo mayor en isla para cobertura de una UPP isquiática, ¿no? Obviamente, como el glúteo mayor es un mate Sinajay tipo 3, tiene dos pedículos vasculares que lo van a nutrir, dos pedículos principales, en este caso es uno de pedículo inferior. Igual, un BY de avance, también de la zona glútea. Sí, diga, ¿quiere hablar? Ya. Tenemos un BY de avance también, de pedículo inferior. Varios elementos, por ejemplo, acá también un BY de avance, ¿no? En este caso también tomado de Diogena, ¿no? Eh, este autor, por ejemplo, nos describe esta técnica del hemiglúteo, de pedículo también inferior, que permite utilizar dos veces el músculo glúteo y utilizarlo en recidiva, porque las lesiones por presión pueden recidivar, claro que sí, porque es una lesión isquémica. Ya les hablé eso al inicio. Esta es una imagen de un colgajo de tipo gracilis, ¿no? Como pueden ver. Acá está la zona donante y le han colocado un injerto de piel sobre ese músculo. De la UPP isquiática, la más importante, obviamente, porque la isquiática está en portadores de silla de ruedas. Acá tenemos, por ejemplo, los colgajos tipo hamstring. El hamstring es un colgajo. El, el, el colgajo tipo hamstring es un colgajo BI de avance de la parte posterior del muslo. Sirve para coberturar lesiones por presión isquiáticas. Acá seguimos con el colgajo isquiotibial del músculo cutáneo isquiotibial, BI, llamado colgajo de hamstring. Acá tenemos un diseño de lo que vendría a ser el músculo tensor de la fascia lata. Aquí tenemos cómo se ha hecho un colgajo de rotación y avance, ¿no? En el tensor de la fascia lata. ¿Acuerdas que el tensor de la fascia lata es un Matthews tipo 1? ¿Y cuáles son las complicaciones, pues, generalmente que se observan en pacientes que son sometidos a cirugía reconstructiva? Pues que se infección parcial del colágeno, infección de la zona donadora. La zona donante no es inmune a las infecciones, puede infectarse, incluso dar lesiones más severas que las previas a la zona donde se coloca el colgajo. Infecciones del colgajo, que haya hematoma, fístula o dehiscencias de sutura. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, Sí, diga. una pregunta. En la escala de Braden y Norton dijo que solamente es para edad avanzada, ¿verdad? No, yo no he dicho que sean para En edad la, avanzada. en la- Se utilizan para edad avanzada, pero son aplicables a cualquier paciente que tenga un riesgo de desarrollar lesiones por presión. Son ah, aplicables, son aplicables, porque dentro de la escala de Norton y de Braden, en ningún parámetro ponen la edad. Solamente ponen las condiciones del paciente en cuanto a su movilidad, a su actividad, pero no ponen edad. Las dos no ponen edad para darle puntaje. Entonces son aplicables a personas no necesariamente de edad avanzada. Sí, utilizadas muchísimos en geriatría, sí, pero no hay parámetro de edad. ya está bien, doctor. Y otra pregunta, doctor. En las Sí. localizaciones más frecuentes, si nos llegan a preguntar en el examen, eso va a depender mucho de la posición en la que se encuentre el paciente, ¿verdad?
Es que la localización más frecuente, usted tiene que imaginarse el paciente en los 4 decúbitos, pe. Tiene que decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, decúbito supino y decúbito prono. Entonces en eso usted se imagina, ¿y cuáles son las localizaciones más frecuentes de cajón? Que siempre están. La más frecuente es que el paciente tú lo encuentras echado boca arriba, ¿no es cierto? Pero por el COVID, la gente se empezó a echar boca abajo. Entonces, las más frecuentes en estadística siempre son los que están echados boca arriba. ¿Cuáles son? La úlcera perosacra, la úlcera en occipital, la úlcera en talones. ¿Qué otras localizaciones más frecuentes hay? Los usuarios de silla de ruedas, úlceras isquiáticas. ¿Qué otras más frecuentes hay? Por el COVID hubo lo que vendría a ser lesiones en cara, en lesión malar por el descúbito prono, en tórax. ¿Me entiende? Depende de eso. Estadísticamente, sin ir muy lejos, es la sacra la campeona de todas las úlceras por presión, la más frecuente, ¿no? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Nadie? Bien, muchachos, entonces damos por finalizar la clase. Que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Hasta luego.